Entonces yo planteaba que la voluntad es la energía afirmativa del ser. De esa afirmación se puede inferir que en todo ser existe una voluntad o energía de autoafirmarse, ¿no? ¿No? ¿Entendéis eso o no? Es decir, en una planta existe una voluntad íntima de ser lo que es esa planta. Y si no se dan las condiciones que le permiten a ese ser autoafirmarse, ¿qué le ocurre a ese ser? Que se muere, ¿no? A ver, una planta, ¿no? En una planta, en un geranio, existe una voluntad íntima inherente a su propio ser de ser lo que es. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todos los seres en el plano físico estamos condicionados por las cualidades físicas. Si al plano físico le añadimos el plano temporal, pues también estamos condicionados por el factor de tiempo. Es decir, que para poder autoafirmarnos necesitamos condiciones materiales y condiciones temporales. Bien, esas condiciones de alguna manera son factores que hay que vencer. Todo ser posee de forma inherente una energía dirigida a su autoafirmación. El proceso de autoafirmación de un ser consiste en la realización de sí mismo. Es decir, uno se afirma cuando se realiza. ¿Entendemos? Bien. Todo ser tiene que dirigir esa energía autoafirmativa, esto es, su voluntad, tiene que dirigirla sabiamente dentro del mare magnum de condiciones que establece el plano físico y el plano temporal. Es decir, el tiempo es un factor que condiciona nuestra voluntad y las condiciones materiales de vida también son factores que condicionan nuestra voluntad. He ahí lo interesante de comprender nuestra energía autoafirmativa y cómo ella a veces queda diluida o vencida por esos otros factores que acabamos de enumerar, los temporales y los físicos, impidiendo que nosotros como seres nos realicemos a sí mismos. ¿Lo entendemos o estoy usando palabras demasiado abstractas? Está claro, ¿no?
ponía ese ejemplo, ¿no? Una plantita. Una plantita comienza siendo una semilla, ¿no? Bien, en esa semilla ya está el ser de esa planta. Ese ser no está realizado, pero ese ser va a desplegar dentro de las condiciones favorables, temporales y físicas, va a poder dirigir su voluntad autoafirmativa hasta realizarse como lo que realmente es, una planta en todo su esplendor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre si no le damos tiempo? Por ejemplo, si una planta necesita 5 meses para ponerse bonita, para hacer de una semillita a una planta en su momento más maduro y más, ¿no?, más exultante, pues necesita 5 meses. Eso es un factor que hay que darle. Si no tiene ese tiempo, pues esa voluntad no se va a poder realizar completamente. Pero también están las condiciones físicas. Necesita estar en una tierra suficientemente nutrida y que además disponga de el grado de agua o de humedad requerido para poder abastecer todas las condiciones biológicas propias de ese ser, propias de esa planta, para que se puedan desarrollar. Si un ser encuentra las condiciones favorables para su autoafirmación, ese ser se va a desarrollar y se va a realizar por sí mismo de una manera innata y natural. No hace falta educarlo, no hace falta enseñarle. Por ejemplo, mi mastín. Yo no le he enseñado a mi mastín a ser un perro guardián, pero en su propio instinto, en su propio ser está esa condición. Entonces él solito se dedica por la noche a guardar la finca, a dar carreras para acá, para allá, ladrando pues a los marranos jabalíes o a las garduñas o a cualquier bicho por ahí, o cualquier cosa que le suene rara, pues él va y guarda la finca y hace su trabajo. Y yo no le he tenido que enseñar a hacer eso. Pero en él se dan condiciones favorables que permiten que él pueda realizarse como lo que es, como un perro guardián, ¿vale? Ya también lo hemos visto con una plantita. Con una plantita no hace falta enseñarle a crecer. En su voluntad íntima está esa tendencia a desarrollarse, expandirse, florecer, crecer. Si tiene aroma, exhalar su aroma. Si no lo tiene, pues no. Y luego pues viene el proceso involutivo natural de cualquier ser en el plano físico, hasta que termina secándose, ¿no? Bien, nosotros como seres humanos tenemos varios niveles o aspectos de ser. Uno de esos niveles de ser es el ser físico. Y como tales tenemos una serie de instintos que regulan de forma natural todo lo necesario para mantenernos vivos, sin que nadie nos lo haya tenido que enseñar. Es decir, nadie nos ha tenido que enseñar a mover el corazón. Afortunadamente, en nuestra voluntad como seres físicos,
como seres humanos físicos, esa voluntad de vivir ya la tiene asumida ese ser físico nuestro. Entonces late el corazón, nos mantiene vivos, y respiramos, sin tener que estar pendiente de respirar todo el rato, va a ser que se nos olvide, ¿no? Entonces, afortunadamente, respiramos de forma instintiva. Por lo tanto, el instinto, cuando funciona de manera natural, no tiene nada de malo, todo lo contrario. El instinto es una condición autoafirmativa, más que una condición, un factor o principio autoafirmativo de un aspecto de nuestro ser que es el ser físico. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos también tenemos otros niveles o aspectos de ser que son incluso más importantes que nuestro aspecto físico. Por ejemplo, nuestro aspecto espiritual, ¿no? Nuestro aspecto espiritual es interesantísimo porque permite, si lo cultivamos, permite desarrollar y realizar un aspecto más profundo de lo que somos que la mera subsistencia física. ¿Está claro hasta aquí, no? ¿No hay ninguna duda al respecto? De momento está todo claro, ¿no? Sí. Vale. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En el ser humano se dan condiciones particulares que lo diferencian, por ejemplo, del resto de seres de los otros tres reinos de la naturaleza: el mineral, el vegetal y el animal. Uno de los factores más interesantes de nuestra condición de seres humanos es que somos seres susceptibles de dar un salto de realización que trasciende a nuestro propio estado humano, cosa que no ocurre en el resto de seres de otros estados naturales. Por ejemplo, una planta no puede dejar de ser planta, está abocada a ser una planta. Un animal, ya sea un pollo, una lombriz o un caballo, da igual, no puede dejar de ser lo que es: un pollo, una lombriz o un caballo, y morirán siendo eso. Y un cristal de cuarzo o una roca de granito serán durante su existencia eso y no pueden ser otra cosa. Pero el ser humano sí puede ser otra cosa. Es decir, el ser humano puede modificar su seidad. Más que su seidad, puede modificar su modo de ser. ¿Vale? ¿Entendemos? La pregunta sería: ¿hacia qué? ¿No? ¿Hacia qué, no? Pues se le puede llamar de muchas formas, ¿no? Una persona con mentalidad medieval podría decir, pues, pasar de ser un hombre a ser un santo, por ejemplo, ¿no? De ser un hombre a ser un santo, ¿no? O transformarse de un estado humano a un estado angélico, como dirían ciertas corrientes del Renacimiento. O en términos nietzscheanos, pasar de ser un hombre a ser un superhombre, ¿no? Claro,
esto ya implica posicionarse o ubicarse en una comprensión general de la vida muy profunda. Porque ¿qué necesidad hay de ser algo distinto a lo que ya somos? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Si uno es feliz siendo un ser humano con todos sus instintos, ¿por qué ser otra cosa? ¿No? A lo mejor se trata de ser más que esa cosa. ¿Y por qué? Pero se puede ser feliz. Los humanos con todos sus instintos, sin, no sé, que no es por... Quiero decir que no sé si va sí, que no, por que no es por polemizar, ya, es una pregunta natural, ¿no? Que sí, surge, ¿no? sí, parte de lo de, o sea, para alcanzar la felicidad y tal, liberarte de tus deseos, de no sé qué, no implica eso mismo que estás diciendo, ya que a realizarte más allá de como ser humano. A ver, una persona, pues, que es una persona sencilla, ¿no? Sin grandes ambiciones ni pretensiones, una persona más o menos humilde, de carácter afable, con sus condiciones materiales más o menos resueltas porque, yo qué sé, tiene un trabajo que está bien, ¿no? Que es más o menos cómodo, ¿no? Y que tiene su mujer, se lleva bien con su mujer, ¿no? O sea, una mujer pues con su marido, ¿no? Y tiene un par de hijos, ¿no? Majetes los dos, ¿no? Y no le hace falta más. Y es feliz con eso, ¿no? Con su vida tiene más o menos ya bien organizada, ¿no? Y no sé, no tiene por qué necesitar ser otra cosa de lo que es, ¿no? Puede haber personas que, aunque tengan sus condiciones físicas plenamente satisfechas, siguen sintiendo una desazón interior, que es una voluntad autoafirmativa frustrada. Es decir, tienen algo en sus valores íntimos que no puede realizarse con la vida material que están teniendo. Necesitan hacer algo con su vida, con su ser, ¿no? ¿Entendemos? Y eso solamente ocurre en el ser humano. O sea, un perro le da, si a un perro cazador lo saca de vez en cuando, hace sus carreritas, o le tira un hueso como si fuera una presa o tal, y de vez en cuando juegas con él, o un perro guardián, eso, le tiene su espacio que pueda él defender y tal, igual, y le tiene su comida, y todos los días le pone un plato de pienso y un cubo con agua para que beba, y el perro está realizado, no le hace falta más. Nunca va a tener el perro desazón, ni hastío, ni crisis existencial. No, el perro con eso lo tiene todo resuelto, ¿no? Y hay personas que, teniendo su buen trabajito, que no le implique un excesivo esfuerzo, porque el esfuerzo físico, quieras que no, genera sufrimiento, genera dolor, ¿no? Y eso prolongado en el tiempo, pues puede producir, pues eso, ¿no? Un desgaste anímico. Pero si es un trabajo más o menos cómodo, que no te somete a ninguna presión o estrés particular,
que te da bastante tiempo libre para que tú puedas desarrollar tus pequeños hobbies o tus pequeños placeres, ¿no? Domesticables. Y ya está, y te llevas bien con tu vida familiar y tal, y tus hijos no son especialmente conflictivos. Y, pues ya, ¿no? Mucha gente con eso ya está realizada, ¿no? Y no necesitan más, ¿verdad? Pero también hay gente que teniendo todo y más no se sienten felices, ¿verdad? Es curioso eso, ¿no? Porque si tú hablas con esas personas y les preguntas, pero vamos a ver, tienes un trabajo que está genial, vives en una casa fantástica en la mejor zona de la ciudad. Yo conozco gente así, ¿eh? Y yo creo que todos conocemos gente así, ¿no? No, la mayoría tampoco, ¿no? La mayoría tampoco, pero gente que está especialmente bien, que tiene un trabajo súper cómodo, súper bien pagado, con un pedazo de piso o de ático dúplex, viviendo en una zona súper chula, en una ciudad muy chula y con una pareja fantástica y muy guapa, y tú dices, joder, pero si es que lo tienes todo, ¿qué más quieres? ¿No? Y la persona te puede decir que sí, yo lo sé, que tengo todo, además me sobra dinero para comprarme para los caprichos que me da la gana. Me da por comprarme una tablet, me compro una tablet. Me da por comprarme una guitarra, me compro una guitarra. Me da por comprarme una bicicleta con motor, me compro una bicicleta con motor. O sea, que le sobra el dinero y le sobra todo, pero sienten un vacío, ¿no? Es decir, hay algo que falla ahí, ¿no? Ese vacío no está justificado porque no se den las condiciones físicas de vida, ni siquiera porque no se den las condiciones temporales de vida, porque yo, por ejemplo, la persona que tengo aquí en mente que se atiene a ese patrón es una persona incluso más joven que yo, bastante joven, como vosotros, ¿no? Entonces el tiempo va a su favor, ¿no? Porque si fuera una persona con 90 años que diga, me he dado cuenta de que ahora a los 90 años me he dado cuenta de que he estado muy equivocado y que he tenido mi vida mal dirigida, quiero redirigir mi vida hacia... Pero claro, ya tiene 90 años, ya no es tan fácil, ¿no? El tiempo ya no juega a tu favor, pero con 20 y tantos años o 30, el tiempo sí va en tu favor, ¿no? Entonces, ni siquiera las condiciones temporales van en contra. Estamos hablando de una voluntad íntima. Estamos hablando de un aspecto del ser que no es ni físico ni temporal, que es espiritual. Porque la voluntad, como pertenece al ser, tiene o responde a una vibración de naturaleza espiritual. Entonces, no todas las personas tienen la misma voluntad en la vida, ¿verdad? Hay personas que no buscan la realización espiritual, ni la necesitan, ni la quieren. Y eso es maravilloso. Eso no tiene nada de malo. O sea, es... O sea, sí sería muy feliz ahí, ¿no? En ese... Sí, claro. Sí. Creo que todos conocemos personas así, ¿verdad? Personas que más o menos pues se defienden bien en la vida y viven felices, contentas, sin complicarse la vida con ese tipo de cosas.
Es más, no la entienden a lo mejor, ¿no? O, alguna vez que le da por intentar comprender, oye, eso de lo que tú hablas, a ver, explícame un poco, pero, y no entiende, pero ¿y eso para qué? Y no sé, oye, no es complicarte un poco la vida, ¿no? Ya es verdad, ¿no? Ya es verdad, ¿no? Pero hay seres humanos cuya voluntad está encaminada a la realización del espíritu. O sea, a la realización de un modo de ser que es diferente al modo de ser físico. El ámbito que controlan los instintos naturales atiende al modo de ser físico, no al modo de ser espiritual. Porque la realización del espíritu implica dejar de ser un ser humano para ser un ser espiritual. Y son dos modos de ser diferentes. Y además irreconciliables. Es decir, uno puede ser un ser espiritual y al mismo tiempo un ser terrenal. Estoy hablando del modo de ser. No estoy hablando de cómo se proyecta ese ser en el mundo físico. Una persona espiritual conoce la materia porque la ha trascendido, la conoce perfectamente, la domina, y también al tiempo. Esa persona, como es un terreno que conoce y domina, puede perfectamente manifestarse en ese medio. Pero no se deja condicionar por él. Es decir, no es voluble, ni dócil, ni siquiera vulnerable a los factores que condicionan y determinan ese modo de ser terrenal, o físico, o material, da igual. Es decir, es lo que pasa, por ejemplo, con esos grandes seres, ¿no? Cuando un Buda o cuando un Jesús se proyectan en el mundo físico, parecen seres humanos terrenales. Parecen, pero no lo son. Por eso su forma de vivir, sus enseñanzas, sus actos tienen una fuerza y una energía que transforman la historia. Son seres muy diferentes, aunque aparentemente, claro, tú ves a una persona. El instinto es un programa de supervivencia física. Una pregunta, ¿solo hay una voluntad? El ser es uno en ti. Tú no tienes muchos seres, tú tienes un ser. Y ese ser tiene su voluntad de autoafirmarse y realizarse en ti. Puede que ese ser tenga una voluntad de realizarse espiritualmente, o puede que no, que solamente quiera ser un ser humano, no quiera ser otra cosa. Entonces,
si nosotros no tuviéramos la mente trastornada como la tenemos, viviríamos de acuerdo a esa voluntad del ser, sea la que fuera. El que es espiritual, pues trabajando espiritualmente, y el que no, pues dedicándose a su casa, a su familia, a su oficio, en una sociedad más o menos armoniosamente ordenada, establecida, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una mente distorsionada. Esa mente distorsionada o trastornada, mejor dicho, no funciona correctamente y ha perdido su unidad. Es decir, el intelecto ha fraccionado nuestra forma de entender el mundo y de proyectarnos nosotros en el mundo. El problema viene cuando la mente se separa del ser. Porque esto ya lo hemos explicado, ¿no? Originariamente, la mente debe ser un vehículo de expresión de los valores del ser. Es decir, ella, la mente, debería ser un sujeto pasivo que recaba la información del ser y la expresa en nuestra forma de vivir. El ser, a través de nuestra mente, manifestaría sus valores, para lo cual es necesario que la mente sea pasiva, es decir, receptora de esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra mente, hay un momento en la historia humana en la que la mente del ser humano abandona su condición pasiva y se torna activa, divorciándose o separándose del ser. Es decir, adquiere autonomía propia. Se vuelve no una mente transmisora, sino interpretativa, hermenéutica. Interpreta la realidad según ella quiera y le convenga. Crea imágenes distorsionadas o falseadas de lo real. Crea su propio mundo. Además con autonomía. ¿A través de qué? A través del intelecto y la racionalidad. La falsa luz del intelecto. Entonces se genera una voluntad mental, una voluntad de la mente, que no es la voluntad del ser. Esa voluntad, que no es una voluntad como tal, es pseudo voluntad. ¿Se puede llamar voluntad o no sería correcto? A ver. Coloquialmente hablando, se podría decir voluntad, claro, y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero en un sentido estricto no es voluntad, porque ateniéndonos a la esencia, el significado inherente al término voluntad, la voluntad pertenece al ser. Si yo parto de que todo ser humano puede transformar su naturaleza actual en otra espiritual, que es superior, es más elevada, es más fina, es diferente. Si yo parto de esa premisa, entonces la voluntad como tal no puede ser algo distinto a ello. Es decir, la voluntad es eso, y la mente utiliza
otros recursos que generan su propia intención, pero que yo los califico o los categorizo como aspectos del deseo, porque el ser no desea, pero la mente desea. Es decir, el deseo y la voluntad son dos energías antagónicas. De hecho, el deseo es la voluntad mal encaminada. ¿Entendemos, no? Entonces, decíamos el otro día que el origen de la mente es el deseo. Y que el pilar estructural del ego es el orgullo. Por eso, el gran mensaje de Jesús, su gran enseñanza es hacer la voluntad del Padre. Buda, esto ya también lo hemos dicho otras veces, ¿no? Buda vino a enseñar a la humanidad la mente búdica, es decir, la mente pasiva, la mente iluminada, el silencio, la vacuidad, la no acción del pensamiento. Eso es lo que enseñó Buda. Pero Jesús enseñó otra cosa, otro aspecto que no llegó Buda a enseñar. Es el de la voluntad, el de renunciar a la voluntad propia, a la voluntad de la mente, para obedecer a la voluntad del Padre, o hacer la voluntad del Padre. Ese es el gran mensaje de la doctrina de Jesús. Y eso es lo que subyace a todo el Evangelio, ¿no? Si uno lo estudia y lo analiza, ese es el gran mensaje de Jesús, ¿no? Esa identificación continua que él tiene con su Padre, cuando dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando está lleno de terror en el Monte de los Olivos, ¿no? Sabiendo todo lo que le viene encima, ¿no? Y él dice, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces, la voluntad es la energía autoafirmativa del ser, desplegándose en nuestra vida. Y es necesario aprender a que ella se manifieste, es decir, aprender a darle cauce a esa voluntad. También hay que conocer, igual que hay que conocer la mente, también hay que conocer la voluntad, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿enseñaron lo mismo Buda y Jesús? No. Pero sus enseñanzas se complementan maravillosamente. Pero después de cultivar a la mente, tienes que cultivar la voluntad. Es algo más difícil todavía. O sea, el cultivo y desarrollo de la voluntad es superior al cultivo de la mente. Más primero hay que pasar por la mente. Porque es imposible dirigir correctamente tu voluntad, potenciarla, intensificarla, darle cauce, si antes no has cultivado una mente recta, una mente limpia, una mente no activa. El deseo, como decíamos antes, es la energía afirmativa de la mente, no del ser. La mente se afirma a sí misma a través del deseo. Por eso,
una persona muy identificada con su mente está muy aferrada, muy apegada a todos sus deseos y a esos ideales que el deseo proyecta en el sentido de su vida. Por ejemplo, si una persona muy identificada con su mente ha hecho de la belleza física un objeto de deseo, pues entonces estará muy identificada con todo tipo de actividades y valores de la vida relacionados con la belleza física. ¿Entendemos? ¿Eso tiene algo que ver con el ser? No, son aspectos relacionados con la mente. Es decir, una persona muy identificada con sus deseos puede llenar su vida de significado, pero son significados que estarán siempre condicionados por los aspectos espaciotemporales que son los únicos en los que entra la mente. O sea, la mente no puede manejar otras variables. ¿De acuerdo? ¿Me explico bien o...? Y cuando una persona desea algo de índole espiritual, porque una persona puede decir, no, pero yo quiero ser un iluminado, yo quiero realizarme espiritualmente, yo quiero ser un maestro, y se identifica con ese deseo que es de la mente. ¿Entendemos eso? O sea, ese deseo solo puede ser de la mente. ¿Puede el ser desear algo? Es imposible. El ser no desea. No hay ni un deseo, ni una vibración, ni átomo de deseo en el ser. En el ser solo está su voluntad autoafirmativa. En el ser no existen ni expectativas, ni ambiciones, ni nada de eso. El ser está libre de deseos, pero la mente no. La mente está llena de deseos, porque el deseo es su razón de ser. El deseo es el principio del movimiento mental y por lo tanto el principio del pensamiento. Si nosotros pensamos es porque deseamos. Y todo pensamiento tiene una vibración de deseo. Todo pensamiento. Pero Jesús también tuvo las tentaciones. Eso es otro de los episodios. Que solo Claro. deseo. Claro. Ese es otro de los episodios en los que Jesús vuelve a insistir en la oposición de la voluntad al deseo, ¿no? ¿Las recuerdas, las tentaciones en el desierto? La primera de ellas, después de pasar 40 días en el desierto, tras su bautizo, después de ser bautizado por Juan, se retiró al desierto, ¿no? Y estuvo 40 días en el desierto, ¿no? De ayuno, ¿no? Ayunando en el desierto, ¿no? Sin probar bocado, ¿no? Y entonces cuando ya en el último día, ¿no? de ese ayuno, ¿no? Pues se le aparece el diablo, ¿no? Que es la mente. Y la primera tentación que establece lo hace de manera implícita, señalando todos los aspectos instintivos. Cuando le dice, tienes hambre, ¿verdad? Pues si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan o no sé, un alimento, ¿no? Y es más, el diablo se lo justifica el por qué puede hacerlo alegando a la Escritura, ¿no? Porque dice el Señor que no sé qué, no sé cuándo, tal y cual, ¿no? O sea, como
porque la mente es muy Porque le justificativa. toca. Claro, es que eso es lo que hace la mente con nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que va es a los aspectos instintivos. Y el más urgente de todo es comer, ¿no? Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Escrito está que no solo de pan vive el hombre. Entonces luego coge el diablo, ¿no? El Satanás este, ¿no? Y se lo lleva a lo alto de una especie de cornisa o de alero, ¿no? Encima del templo. Y entonces le dice, suéltate, ¿no? O tírate al vacío, y si eres hijo de Dios, porque si eres hijo de Dios irán los ángeles y te salvarán, porque escrito está que los ángeles acudirán a salvar no sé qué, no sé cuánto. Eso ya es poder, ¿no? Eso es una tentación de poder de Dios. Todavía no. Eso es una tentación todavía más sutil que la primera de los instintos, pero no llega a ser todavía la otra, sino es un desafío. Es un desafío a la verdad, un desafío a... ahí está, es como querer poner a prueba la verdad de Dios, ¿no? Es decir, ahí lo que se está estableciendo es la posibilidad de legitimar mi verdad subjetiva por encima de lo real o de la verdad. ¿Entendemos? Entonces, él le dice, sencillamente él le responde, escrito está que no tentarás a tu Dios y que a él solo lo obedecerás, algo así, ¿no? Sí. Y ya por último le dice, le muestra así la tierra entera, ¿no? Y le dice, todos estos reinos serán tuyos si te postras ante mí y me adoras. Y ahí ya sí es la soberbia, ¿no? Ahí está la afirmación del ego contra el ser. Porque el ser humano, o sea, el gran problema del ser humano es esa dualidad. Ego y ser. Mente y conciencia. Todos nosotros nos entendemos, nos sentimos, nos percibimos como individuos. Nos llenamos de un significado. Y ese significado siempre lo hacemos, como hemos dicho otras veces, por diferenciación. Nos gusta sentirnos diferentes, ¿verdad? Es que somos. Bueno. Mi ego. Mi super ego. Todas las cosas son iguales, Pues mira. todas las cosas son diferentes. Mira, en realidad, las mentes de todas las personas son iguales. Y todos somos, mentalmente hablando, todos somos iguales. Todos. A todos nos gustan las mismas cosas, más o menos, ¿verdad? Es cuestión de matices. Ya. Son matices. Pero todas nuestras mentes son bastante previsibles. Son todas iguales. Aunque todos nos creemos muy diferentes. Tú ves a los adolescentes que le dan todos por el pelito así tirado para adelante, ¿no? Medio no sé qué. O ahora como otros que están también con el pelo así, no sé. Esa moda que hay ahora, ¿no? Y te ves que de 10, pues 4 van así. Y cada uno de esos 4 se cree súper original. Pero es que los otros 6, pues también se creen muy original, uno yendo en plan grunge, otro yendo en plan ese pijo, otro yendo...
cada cual en su rollito, y todos se creen súper originales, porque tienen su estilo, un estilo muy definido, muy personal. Pero son calcos unos de otros, son calcos. Entonces no somos tan diferentes, aunque sí no lo creemos que somos muy diferentes. Lo que sí es diferente, pero no por diferenciación, sino por voluntad, es el ser de cada uno. Lo que a ti te hace realmente única no es tu mente, es tu ser. Y eso sí que es algo que no se puede imitar. Eso es algo que nadie puede ser lo que tú eres, nadie. Que el Padre o que el ser no nos obliga a realizarnos, no nos obliga a hacer su voluntad. Ahí tú, como hijo, decides qué hacer. Entonces tú te puedes ubicar, te puedes definir en el ser, o te puedes definir en la mente. Si es que el amor nunca pone condiciones. Y la energía del ser es el amor. Pero la mente sí. La mente nos condiciona en todos los aspectos de la vida. Más depende de lo que tú como persona quieras.